indoario de la Soma, de la experiencia que yacía tras estas religiones. Y inclusive propuso en La búsqueda de Perséfone que es otro placebo, es otro sacramento placebo tal, la hostia, en la tradición cristiana, que de nuevo representa una religión abstracta que se ha crecido en torno a lo que originalmente era un rito celebrado con una pócima. Normalmente se beben estas cosas en forma líquida, también con los hongos en México y también con Amanita muscaria en chamanismo en Siberia. Se hace una pócima y se bebe esto. Y entonces que la hostia en cristianismo es otro tipo de sacramento placebo. Y así llegaba a recapitular su trabajo de toda la vida en este campo. Yo también he seguido algo con esta línea de investigación y hablo de esos temas en mi libro Farmacoteón, que es más bien un libro guía a mi biblioteca originalmente, que se me escapó de las manos, pero es un libro más o menos diccionario hacia plantas visionarias, hacia la etnofarmacognosia de embriagantes chamánicos, que sí tiene muchas notas de pie y muchos datos históricos en torno a este tema de etnofarmacognosia y las religiones arcaicas. Y además yo publiqué un libro en 1985, un año antes del deceso, en 95, perdón, que se llama The Age of Entheogens, o la época de los enteógenos, que también es un término acuñado por Gordon Wasson para describir el mundo chamánico, cuando esto era la vida espiritual, la máxima aspiración espiritual del ser humano preletrado era de ser un chamán y de entrar como en este mundo de conocimiento. El nombre mismo, chamán, viene de Siberia, de Tungusico, y quiere decir aproximadamente lo mismo que en mazateco, el idioma de María Sabina en Oaxaca, donde es chotasiné, o de lo que dicen hoy en día en Amazonia, cuando hablan del chamán, es el yachay. Chamán, yachay, chotasiné, todos quieren decir uno que sabe. Y esto es el científico original, o sea, esto es el comienzo no solamente de religión, sino de la ciencia, de música, de poesía, de todas las artes también. Wasson lo concibió como la fuente de la cultura y lo concibió naciendo más bien en Eurasia, no en el Medio Oriente, que llegamos a concebir más bien al Medio Oriente no como la cuna de la civilización, sino como el ataúd del chamanismo, de donde se sepultaba toda esta herencia cultural debajo pues, en una mortaja de símbolo y de dogma. Y entonces en mi libro, La época de los alucinógenos, que no existe en castellano, The Age of Entheogens, yo trazaba 3 épocas de la historia, y con esto voy a concluir y abrir espacio para debate. Y la época de los enteógenos es lo más primordial, cuando chamanismo es el más alto ejemplo de conocimiento humano, de espiritualidad humana, es el cúspide del logro humano en el mundo preletrado, chamanismo. Eso es la época de los enteógenos. Luego, históricamente, como hemos visto en el caso de estas religiones arcaicas, como el culto indoario de Soma en el Valle del Indus, en la India, como la destrucción del santuario eleusino por fuerzas cristianas,
protocristianas. Esto se da lugar a lo que yo llamo la Inquisición farmacrática, donde se instala un sacerdocio alrededor del uso del enteógeno. Los brahmanes, en el caso de Soma, dos familias de hierofantes controlaban la pócima del Quiqueón en los misterios eleusinos, y el secreto fue sepultado con ellos hasta el trabajo de Hoffman y Watson. Entonces, ellos, por tener ya una clase de sacerdotes que se establecen como intercesores entre la gente y sus figuras heroicas o dioses o sus sinosuras, ya tiene su propio interés en eliminar al sacramento original, al camino directo hacia comunión, al comulgar. Entonces se eliminan a la sustancia visionaria. Y de repente sobrevive solamente como un símbolo. Ya es la hostia, es una cosa simbólica, pero que no tiene una experiencia tras esto. Y eso es lo que los brahmanes dicen hoy en día sobre Soma. O sea, nada más es un símbolo, pero no dicen símbolo de qué. Y tampoco lo dicen en la herencia cristiana. Y terminando, por fin, tenemos lo que yo llamo la reforma enteogénica, que es el renacimiento de religión arcaica en esta fase de protorreligión, con el enteógeno, el original embriagante chamánico, como sacramento en un rito religioso. Y tenemos como ejemplos de esto hoy en día tres: el uso africano de iboga en el culto cristiano de Bwiti, que comenzó en 1860 más o menos, en África ecuatorial occidental, y que hoy en día es la religión mayoritaria en Gabón, con 2 millones de fieles y 2 o 3 mil templos, y ahí celebran un rito nominalmente cristiano, pero ingieren polvo de raíz de iboga, que era un enteógeno embriagante chamánico de los pigmeos, y ahora es que han adoptado un embriagante chamánico como la hostia en cristianismo, deja de ser un símbolo y cobra realidad. Contemporáneamente en Norteamérica comenzó a nacer la iglesia indígena norteamericana, donde hay un proceso paralelo, pero usan peyote, el cacto Lophophora williamsi, que contiene mescalina, como la hostia en vez de pan y vino. Y por último tenemos el ejemplo de varias tradiciones, varios cultos contemporáneos en Brasil que se remontan a los años 30 del siglo XX, en un caso que se llama Santo Daime, el San Deme, y el otro a los 1961, otro grupo que se llama União do Vegetal, o el Unión Vegetalista, y en este caso son cristianos, pero usan ayahuasca, una pócima chamánica, embriagante chamánica amazónica, panamazónica, que es el tema de este libro, Análogos de la Ayahuasca, y de nuevo mañana voy a hablar en detalle sobre ayahuasca. Y entonces tenemos estos ejemplos vivos de lo que yo he denominado la reforma enteogénica, o la reintroducción de enteógenos a la práctica de religión como sacramentos verdaderos en vez de sacramentos placebos. Bueno, agradezco vuestra atención y vamos a tener espacio para debate. Creo que tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo, yo no tengo reloj. Sí, unos minutos, supongo.